Bien, ustedes me pidieron que les hablara de la recapitulación de su tratado de moral cristiana, como lo nombra el autor del libro que ustedes siguieron durante estos meses. Yo quisiera ponerme en, en una situación mucho más abierta, porque creo que si ustedes quieren ser predicadores itinerantes o misioneros itinerantes, pues tienen que pensar en que les va a escuchar mucha gente y tienen que saber dialogar con ellos y ellas. Una de las cuestiones a las que Santo Tomás le dio avance en su tiempo, sobre todo en la utilización, en usar, en valerse de la mediación de la filosofía greco-romana o greco-latina. Yo creo que tenemos que entender que ellos, los profesores como Santo Tomás de Aquino y otros profesores sin duda contemporáneos a él, pienso en Alberto Magno y otros dominicos que fueron contemporáneos de ellos, pudieron entrar en diálogo con los filósofos de la cultura latina y de la cultura griega, e incluso pues también tienen que entrar con los grandes pensadores dentro de la cultura islámica, porque también ellos entraron a leer, por ejemplo, a Aristóteles. Entonces, yo creo que el día de hoy, en el mundo global, cuando nosotros hablamos de moral, debemos tener una conciencia clara de que le tenemos que hablar a un hombre que está el día de hoy viviendo con una influencia cultural bastante plural. Entonces, quedarnos en una moral cristiana, así como la entienden el autor que ustedes estuvieron discutiendo, pues yo lo veo un poco colegial, es un poco con una dificultad para entrar en diálogo con el hombre contemporáneo. Entonces yo quiero hablar de la vida moral del ser humano, de la responsabilidad moral del ser humano, la responsabilidad ética del ser humano el día de hoy. Y en esta posición me voy a poner. Yo elaboré mi tesis fundamentado siempre en Santo Tomás, mi tesis de licencia en teología, en la sindéresis, la conformación de la sindéresis, desde la tendencia a la verdad, y la tendencia al bien, tendencia a la verdad que está en la inteligencia, y la tendencia al bien que está en el apetito volitivo, en la voluntad. Desde allí yo me quiero situar para ayudarles a hacer, digámoslo así, una recapitulación de lo que ustedes estuvieron viendo durante estos meses. Creo que me puedo explayar mucho mejor. Y para ello yo tomo el prólogo a la segunda parte de la Suma Teológica que tiene Santo Tomás. Dice él:
Cuando decimos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entendemos por imagen, como dice el Damasceno, ser dotado de inteligencia libre albedrío y dominio de sus propios actos. Esta última parte creo que la marca bastante el autor que ustedes estuvieron estudiando. Por eso dice, después de haber tratado del ejemplar, sigue diciendo Santo Tomás, de Dios y de cuánto produjo el poder divino según su voluntad, nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre, como principio que es también de sus propias acciones por tener libre albedrío y dominio de sus actos. Esto de dominio de sus propias acciones. Y cuando Santo Tomás habla de libre albedrío, Santo Tomás está hablando de la conjunción de la razón y de toda la parte, digámoslo así, de los apetitos. Él está hablando, Santo Tomás está juntando el tema de la libertad y el tema de el conocimiento de la intervención de la razón cuando habla de libre albedrío. Ahí está poniendo ambas potencias del hombre en el libre albedrío. Él une la voluntad y une la razón. Y me coloco desde esta definición que Santo Tomás hace del hombre, dotado de libre albedrío. Él habla de libre albedrío, antes del libre albedrío, habla de su inteligencia. Y el libre albedrío dice relación a la inteligencia y dice relación a la voluntad. Pero además la consecuencia de esto es el dominio sobre sus propios actos. Y esto a Santo Tomás le va a servir para hablar de cómo todas las criaturas, empezando por la criatura racional, que tiene dominio sobre sus actos, tienen una tendencia a un fin. Omne agent propter finem. Hay un principio en donde todo lo que se mueve por un fin, y lo marca muy bien el autor en el que ustedes estuvieron basando su reflexión durante estos meses. Esto es algo fundamental que nosotros tenemos que entender si queremos proyectar nosotros, digámoslo así, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en el orden moral, ¿verdad? Si queremos proyectarlo nosotros ya en una acción misionera, en una dimensión de predicadores del Evangelio, en una dimensión de pues tomar el mundo que el día de hoy tiene un movimiento. Yo espero que esta definición que ustedes le dan a la misionariedad de la orden, de tomarla como una misionariedad itinerante, yo lo quiero entender como algo en donde ustedes se quieren, digamos, unir a este dinamismo que tiene el mundo de hoy. Yo no quiero entenderlo como personas que van y dejan una polvareda allí y se siguen a otros lugares y no son capaces de crear procesos. Hoy, permítanme que les diga, si nosotros dentro del trabajo evangelizador no somos de crear procesos en donde la gente se mueva hacia su perfección, procesos en donde la gente se mueva hacia una mejor sociedad, procesos en donde la gente se mueva a ponerle límites a todo este desastre que el aspecto ético tiene en este momento dentro de la política y dentro de la economía. Ya no podemos nosotros seguir soportando que los políticos y los que están moviéndose dentro del mundo financiero y de los que se están moviendo dentro del mundo empresarial y los que se están moviendo dentro de todo aquello que es
que toca el destino de la humanidad, que toca el destino de la vida humana. Y ya no podemos seguir moviéndonos por ocurrencias. Este orden tiene, el mundo tiene un orden racional. El mundo es producto de Dios, que es una mente en donde existe un proyecto para Él. Y nosotros, los seres humanos, dentro de ese mundo, también tenemos un proyecto que está en la mente de Dios. Entonces, cuando Santo Tomás marca que el hombre es dueño de sus actos y que tiene libre albedrío, Santo Tomás tiene digámoslo así, cuando habla de cómo el ser humano tiene que irse perfeccionando en sus potencias, tiene que ir teniendo dominio sobre desde su inteligencia sobre sí mismo, y después no tener un dominio indiscriminado en el mundo. Esto es cuando la Sagrada Escritura dice que el Señor dotó al hombre con dominio sobre la criatura, pero no es un dominio absoluto. No, el Papa acaba de decirnos en la Laudato Si que no es un dominio absoluto el que tiene el ser humano sobre la creación, sobre la naturaleza. En la naturaleza hay también unos límites, porque también tanto los seres irracionales, pero que tienen vida, como los seres que son, digámoslo así, como los que no tienen, no están dotados de un movimiento, digamos, de migración, sino pero que tienen una tendencia hacia un fin. También nosotros encontramos una tendencia hacia un fin en el mismo movimiento del firmamento. Fue el gran hallazgo que hizo Einstein para separarse de esta incapacidad, vamos a decir, que en el idealismo kantiano había para la comprensión también de comprender la esencia de las cosas. Cuando Kant dice que nosotros solo captamos el fenómeno y no el noúmeno, pues que nosotros somos incapaces que nosotros, lo que es el neoidealismo precisamente, que viene de Platón, que nosotros solamente captamos la imagen. Nosotros no tenemos un contacto con la realidad, sino nosotros la realidad la pescamos cuando ya nuestras propiedades de captación de la realidad ya nos dan a nosotros un objeto hecho. Y por eso él pone las antinomias, y que se puede pensar de un modo, llegar a conclusiones distintas cuando nosotros hacemos, por decirlo así, una medición del mundo. Llega un momento en que Einstein dice, el universo es mensurable. O sea, cuando Einstein descubre la racionalidad que hay en el creador, esta racionalidad también la descubrió un hombre como Aristóteles, que sí llega a la abstracción de la realidad. Nosotros, el día de hoy, nosotros tenemos que entender que al predicar el Evangelio tenemos que ponerle un límite a estas ocurrencias que se tienen. Yo cito dos ocurrencias que aquí se han dado en Coahuila. Una primera ocurrencia fue la de que uno de los gobernadores se fue y sacó un préstamo millonario de miles de millones de pesos cuando ya se estaba yendo de aquí, y dejó comprometida toda comprometido al Estado con una deuda que ni en 3 años, ni en 30 años le vamos a pagar, y que se lleva un alto porcentaje de la asignación de la dotación que le da la Federación a este Estado. Eso es una ocurrencia. Otra ocurrencia se acaba de dar en estos días, a raíz del famoso caso de Pasta de Conchos. En el caso de Pasta de Conchos se está hablando de que se va a hacer el rescate de los restos. Entonces, a uno de los políticos, que resulta ser el presidente Saldillo, se le ocurre decir que esa no es prioridad.
esa no es prioridad para el Estado. Sacar esos restos, no, eso no es prioridad en este momento. El dinero lo necesitamos para otras cosas. Yo hace rato hice esto se dio en estos días. Yo hace rato estuve haciendo confirmaciones aquí en la catedral y les dije, bueno, claro que yo dije un funcionario del Estado, no lo eché de cabeza a mí públicamente en el púlpito, pero sí dije, un funcionario se le ocurrió decir que no era prioridad el rescate. Yo pienso que si ese señor un día manda a su esposa y a sus hijos el día de mañana a un viaje a los Alpes suizos y se hospedan en un hotel que tiene un teleférico para subir a una montaña alta desde donde puedan contemplar sin necesidad de escalar, sino ir gente a contemplar los Alpes en Suiza desde otra perspectiva más bella, y de repente se rompen los tirantes del teleférico y ahí van abajo todas las canastillas o las departamentitos o los cubículos en donde vaya la gente amarrada del teleférico, y allí caen todos los pasajeros. Y entonces, pues él quiere que le manden los restos y que le digan los dueños del hotel, y con el permiso del gobierno suizo, no es prioridad para nosotros entregar esos cuerpos. Pues digo, pues yo creo que esperamos que ese día entienda que lo que está diciendo es una barbaridad. Pues este tipo de ocurrencias tienen una medida ya dentro del proyecto de la historia, dentro del proyecto de la vida humana que Dios nos dio. Y ese proyecto nosotros lo podemos entender perfectamente dentro del proceso, no solamente del conocimiento, sino también del manejo que nosotros tenemos que tener en la incidencia de aquello que afecte de manera muy clara en la finalidad que el hombre tiene sobre la tierra y que tiene que ver con el fin último de su vida, que es la felicidad, como empieza diciendo Santo Tomás cuando habla ya del acto humano, y cuando habla del último fin que busca el ser humano, que es la bienaventuranza. Allí, cuando nosotros nos situamos allí, nosotros no podemos dejar de hacer referencia a una cuestión que tiene que ver con la virtud de la prudencia, que son los primeros principios del entendimiento práctico, que se conocen como sindéresis, o se conocen como una ley, como un principio natural, que es la conciencia. De la conciencia toda habla, en la Gaudium et Spes habla el concilio. El concilio habla de la conciencia y habla de esa ley que el hombre no se da y que es el referente principal en orden a conectarse el ser humano en sus actos, con el fin último de su vida, que es esta bienaventuranza, y que la va a encontrar en la plenitud en Dios, la realización de su vida en Dios, pero que desde el momento en que el ser humano tiene esto que Santo Tomás nos decía hace un rato, el libre albedrío, que tiene que ver la razón y la unión de la razón y de la voluntad, esta situación de búsqueda de el verdadero sentido que tiene el acto humano, y que tiene que ver con una virtud que es la virtud de la prudencia. El ser humano va a moverse, no por ocurrencias, se va a mover en la realidad. Si él, en el momento en que tiene que actuar, no de manera, el entendimiento práctico maneja lo que se llama el agible o el agibilium y el factibilium. Yo no estoy hablando ahorita
del ser humano que interviene desde el arte en la producción que queda fraguada fuera de sí, que es el arte. No estoy hablando de los actos en donde permanece en la inmanencia, los actos que afectan interiormente al hombre, porque ya tienen que ver con la moralidad del ser humano y tienen que ver con el último fin de su vida. Estoy hablando de lo que mueve el entendimiento práctico en cuanto a las acciones del ser humano que lo tocan a él en su bondad, que lo tocan a él en la responsabilidad de su perfección, en relación con las demás personas, ya en relación con la virtud de la justicia, ya en relación con la virtud, con la capacidad de entender la dignidad humana, con la capacidad de entender los derechos del otro. Cuando la prudencia, aquí entra la prudencia, y el primer referente que hace la prudencia cuando el hombre va a actuar en este tipo de campos, que es su acto humano, su acto responsable, delante de un creador y delante de sus semejantes, entonces tiene que entrar esto que se llaman la conciencia, lo que llamamos, si ustedes quieren, si ustedes no están habituados a este lenguaje si no han tenido en su formación escolar este tema de la diferencia del referente que hace la prudencia hacia esto que es la ley natural, porque entiendo que si les tocó a ustedes, se han tocado maestros que ya no creen en la ley natural, pues esto ya es otra cosa, pero es un principio fundamental. Y si ustedes están hablando de Santo Tomás, pues Santo Tomás desde allí parte. Santo Tomás parte. La prudencia, a donde hace referencia primero, cuando la prudencia tiene que resolver, por la virtud de la prudencia, un ser humano tiene que resolver una acción. En esa acción debe conectar con el último fin de su vida, va a conectar con el último fin de su vida, aquellos principios que los hemos entendido, al menos en mis clases de moral, yo aprendí que los famosos 10 mandamientos son esos primeros principios que el hombre tiene, que se reducen, ¿verdad? Entre los filósofos, haz el bien y evita el mal. Estos principios en donde el ser humano tiene que unirse con el último fin de su vida y que va a dar cuenta de eso, están en su conciencia. Están en su conciencia, y de hecho seguimos diciendo esto. La conciencia es algo que se sigue imponiendo dentro de nosotros. Yo me recuerdo que a don Samuel Ruiz le escuché hablar de la conciencia, hablando de las personas que tienen que vencer su propia conciencia para hacer barbaridades contra el ser humano. Y yo, hablando con una persona en un cerezo, esta persona había sido cocinero, lo habían metido a la cocina cuando estuvo en la cárcel. Meter a alguien a la cocina es desbaratar a los asesinados, y él estaba en una cárcel. Es famosa esa historia aquí en Coahuila, es famosa esa historia, en donde se utilizó una cárcel como cuartel de un cártel. Y entonces allí desaparecieron gente, allí metieron gente, es famoso ese episodio aquí en Coahuila, es famosísimo, en donde hicieron desaparecer gente a través de un cerezo, de un lugar de internamiento de prisioneros. Y allí los obligaban a hacer eso que en otros lugares también hacen, esto de encontrar fragmentados muchos huesos y además calcinados. Pues esto es famoso, eso, la desaparición de personas por medio de la destrucción total del cuerpo de la persona.
Y yo me encontré con una persona y además otro me había dicho ya que había sido parte de un cártel y que dijo, la peor cosa que le pueden poner a hacer a usted es meterlo a la cocina. ¿Por qué? Porque es prácticamente desaparecer seres humanos cocinándolos como mejor se los... Es famoso un pozolero, hubo una época. Entonces, en ese sentido, estas personas tienen que... Su conciencia les dice que no pueden hacer eso. Se los imponen. Su conciencia les dice que no pueden hacer eso. O bien, cuando los empiezan a mandar a matar, al principio se horroriza y después hacen morir su conciencia. Y luego, bueno, pues vámonos al quehacer político y vámonos a todo lo que se ha hecho. La debacle del 2008, pues una inmoralidad espantosa que hubo en la bolsa. O sea, estas personas que se dedican a hacer mal, primero tienen que apagar su conciencia. Me acuerdo cuando Samuel decía, y cuando se encuentran en la voz de un profeta que les denuncia con el evangelio que eso no está bien, ¿cuál es la actitud de estas personas? Pues matar. Ya maté mi conciencia dentro de mí, pues ahora la voy a matar afuera. Entonces, en el texto conclusivo del estudio que ustedes hicieron, pues está bien claro que gracias a una estructura que nos dan, una estructura de la ciencia moral, en donde se nos da qué es lo que realmente nos va a hacer felices, qué es lo que realmente nos va a llevar a una realización completa, pues está la realización de la virtud, está la realización, el crecimiento de las potencias, está la intervención de la gracia de Dios, están las virtudes teologales, están las virtudes cardinales. Entonces, en ese sentido, es en el que nosotros tenemos que descubrirnos a nosotros mismos en nuestra realización completa, pero cuando esto lo entendemos desde la conciencia moral, que son estos primeros principios, que es a los que la prudencia primero se va. La prudencia se referencia primero, porque la prudencia en la acción concreta que vas a realizar dentro de tus actos, la conciencia sin duda que te pone dentro de estás dentro de un panorama, y por supuesto que tienes que conocer, no es universal, tú tienes que conocer de manera precisa dentro del toda la casuística donde te vas a meter en un acto en donde la prudencia te va a decir cuál es la última solución, pero hay un primer principio allí detrás que siempre es el principio moral, que parte de los primeros principios del entendimiento práctico de la sindéresis, y esto es lo que nos pone en contacto con personas de otras culturas y de otras religiones, en el manejo de todo lo que tenemos que manejar dentro del mundo que tiene que ver el día de hoy. La virtud de la prudencia, que nos ayuda a alcanzar un fin práctico que tiene que ver con la realización correcta de nuestros propios actos humanos y una decisión correcta dentro de lo que implica, digamos, la afectación, y estoy hablando de la afectación que puede ser positiva, o si estamos haciendo una decisión mala, es negativa alrededor de nosotros. Entonces, la prudencia en realidad lo que nos ayuda es a manejar los medios adecuados para llegar a un fin determinado que nosotros mismos tenemos que plantearnos. Está en la decisión, la decisión que tomamos, ¿verdad? Proviene de un juicio que nosotros hacemos, y es un juicio que está marcado por la situación concreta que allí tenemos que conocer. Nosotros no podemos darle una norma moral teórica
y aplicarla en lo concreto, porque nosotros vamos a cometer errores, porque allí puede haber otras condiciones. Ya la norma moral que nos sirvió para solucionar un asunto muy, muy concreto y que lo hicimos bien y agarramos esa fórmula. No, señor, no estás entre las mismas personas, no estás entre las mismas circunstancias. No, 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 no. Tú tienes que analizar perfectamente la realidad y buscar los medios. Esto es a lo que nos ayuda la prudencia. La prudencia nos ayuda a buscar los medios adecuados para nosotros llegar a una solución en donde el acto sea, nuestro actuar, sea bueno y aquello que nos llevó a tomar esa decisión no nos afecte a nosotros moralmente. O sea, la bondad no solamente es que hayamos tomado una buena solución, sino también está en que nosotros mismos acumulamos bondad, nosotros nos vamos realizando como personas bondadosas, como personas justas, como personas amorosas. Y esto es lo que nos va acercando a nuestro último fin, el que nosotros vayamos creciendo en todo el aspecto de nuestras virtudes. Y aquí entramos a otro asunto que tiene también que ver también con los otros aspectos que entran dentro de nuestra acción volitiva, dentro de nuestra búsqueda del fin correcto, y son pues las virtudes que debe haber también en la sensibilidad, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que movernos manejando nuestro concupiscible y manejando nuestro irascible, manejándonos perfectamente ante el irascible por medio de la templanza, ante el concupiscible por medio de la templanza y desde el irascible por medio de la fortaleza. Esto aquí es en donde quien marca la pauta en esto es el orden de la razón. El orden de la razón, el buen orden de la razón, parte de la sindéresis. Cuando decimos estoy actuando de acuerdo a una recta razón, nosotros estamos haciendo referencia a esos primeros principios del entendimiento práctico que los tenemos porque los conformamos. Esta fue mi tesis. Mi tesis fue cómo se conforma la sindéresis. Esa fue mi tesis de teología. Cómo se conforma esta maquinaria, esta dotación que tengo yo y que es lo que nosotros llamamos comúnmente la conciencia. Pero la conciencia no es algo así, la conciencia, y es allí en la conciencia moral en donde nos entendemos con las otras culturas y con las otras religiones. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo que hacerse desde esta perspectiva. Uno de los que ayudó muchísimo a que la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos siguiera adelante fue Jacques Maritain, que es el primero que está catalogado como el creador de la filosofía política. Él tenía que jugar con esto para construir digámoslo así, los principios de justicia sobre los cuales se tenía que construir la Declaración Universal para que fuera aceptada en un mundo plural, en un mundo pluricultural y también en un mundo pues plurirreligioso. Entonces, por eso les decía yo hace un rato, ponernos solamente en la perspectiva de que nosotros vamos a hablar a lo mejor solamente con cristianos, pues tenemos que tener un principio más universal, que es en el que nos unimos con ellos, que es precisamente en nuestros primeros principios que tenemos en la conciencia moral. Entonces tenemos que tener también las virtudes, porque si yo no tengo fortaleza, pues yo voy a estar lleno de ira, voy a estar tomando soluciones equivocadas cuando es una persona que no me cae, cuando es una persona que me cae mal, cuando es una persona que yo desprecio, cuando se trata de estas personas que yo tengo como menores, por ejemplo los indígenas, o por ejemplo los homosexuales, o por ejemplo las prostitutas.
o por ejemplo los de raza negra. Si yo soy una persona que no tiene la virtud de la fortaleza para enfrentarme a quienes me van a triturar, porque yo estoy para tomar una solución justa ante determinada cuestión, yo tengo que tener un profundo respeto por la dignidad de cada persona. Y luego también, pues en el concupiscible, pues ya puse el ejemplo del gobernador que como quería hacer una gran carrera, y lo estaban haciendo presidente del partido político X, pues entonces, pues se le hizo fácil levantarse un dineral para ir a sacar claro que le sobró mucho, ¿verdad? No lo dio todo, y se ve ahora por los resultados de la vida que tiene. Pero este señor, con la excusa de que lo hacía presidente de su partido, pues necesitaba mucho dinero para sacar gobernadores aquí y allá. Por supuesto, y lo dijo abiertamente cuando lo echaron de allí, porque precisamente tenía ese problemita, el problemita del dineral que de aquí sacó y dejó en bancarrota, está para 30 años por lo menos. Entonces, allí viene precisamente el que todos nuestros actos también están moderados por las virtudes en nuestras pasiones, por las virtudes en el control de nuestras pasiones que tienen que ver con el irascible y el concupiscible. En este sentido, hay no es tan fácil, Bueno, yo estoy apeteciendo el bien y por eso Santo Tomás habla de los pecados y los vicios, y junto con las virtudes, él trata todo el resto de las cosas, todo lo que se va a oponer a nuestra acción virtuosa. Por ejemplo, en este momento, les quiero decir, y esto se da entre nosotros los padrecitos, y entre nosotros los obispos, y entre los frailes, tenemos una falta de fortaleza para defender la vida humana, para defender el planeta. Entonces, sí, nosotros estamos pecando de cobardía. En la iglesia tenemos un silencio terrible, y además nos molestamos porque hay alguien que esté hay alguien que esté metido allí. Y luego también otra cosa que es pues que nos inunda la pereza, Yo por eso, cuando ustedes hablan de misioneros itinerantes o predicadores o la predicación itinerante, cuando ustedes hablan de esto, pues que no vaya a ser que ya no se puede nada más que llega uno y alborota allí la gallera. Hay que dejar procesos. El día de hoy ya no estamos en que la predicación del evangelio es algo etéreo, que porque nada más es para salvar el alma, que esta gente cuando se muera esté en paz con Dios y que acabe. No, hoy esa gente no va a estar en paz con Dios mañana si no se pone a cambiar el ambiente donde está viviendo. Si no se pone a trabajar por superar las injusticias que alrededor de ellas se están cometiendo, si no se pone a enfrentar todas las estructuras, entonces ustedes ya no pueden llegar y hacer una misión y ya lo hicieron todo. Ustedes deben decir, esto saldrá con un proceso, y al mismo tiempo, y ¿por qué no? No solamente decirle al párroco, yo tengo que regresar a ver si este proceso de reflexión teológica, de reflexión del evangelio, en base a esto, dejar material en donde el profetismo, si ustedes entienden su misionariedad itinerante como un profetismo itinerante, pero itinerante porque también van a poner en movimiento a la gente hacia su último fin. No vamos, dice Santo Tomás, que nosotros no nos vamos a ganar el cielo si no es por las buenas obras. Solo por las buenas obras nosotros vamos a entrar al cielo. Lo dice con toda claridad. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré, y con mis obras yo te mostraré mi fe, dice la carta del apóstol Santiago. Yo fui parte de un panel en donde debía haber estado el postulador
de la causa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El señor postulador se torció un pie esa misma mañana que tenía que estar y solamente nos quedamos, el vicepostulador se podía llamar y yo. Entonces, el vicepostulador habló de que todavía se tenía la idea de martirio si tú no habías, te habían pedido que renegaras de tu fe y que tú te habías negado y habías dicho yo creo en Jesús, o sea, que la fe solamente se profesaba con palabras, en donde tú dijeras yo creo en Jesucristo, pero allí sacaron uno de los artículos de la cuestión sobre el martirio de Santo Tomás de Aquino, y eso fue por lo que lograron decir, no, dice, don Óscar Arnulfo Romero es mártir por la vida, el modelo de vida que él defendía, por la vida que él llevaba, que es la vía de la justicia, la vía del respeto a los demás. Entonces, no solamente se confiesa la fe, dice Santo Tomás, por las palabras, sino también por las obras, por el modo de vida. Entonces, yo dije, ay, descubrieron el hilo negro. Cuando a mí me dieron la palabra, digo, no, don Óscar, precisamente por la confesión de su fe, que es la justicia, por la confesión de su fe, que es la dignidad y la vida de los indígenas y de los campesinos, por eso don Óscar quedó en los intereses políticos de los gobernantes y en los intereses económicos de los agricultores y de los explotadores de la tierra. Esto fue por lo que mataron a Jesús. Jesús fue y se metió en los intereses de los sumos sacerdotes, se los dije. Los intereses ya de las autoridades religiosas eran en andar del guantecito con el Imperio Romano. Pues no fue a decir el Señor que este hombre ya estaba llevando a todos, porque ellos controlaban al pueblo. Jesús empezó a llevarse al pueblo, ya nos va a afectar a nosotros, o nos van a matar a todos. Entonces, no, le digo, esto no es nuevo. Si ustedes apenas se dieron cuenta de esto, hace mucho que está en el Evangelio, está claro, que el Evangelio tiene valores, y esos valores conforman una vida, conforman el modelo social, conforman el modelo económico, esos valores, según el Evangelio. Y está bien dicho por el Concilio Vaticano II. Entonces, no se puede entender que don Samuel, que defendió a los indígenas, a mí me lo dijeron, don Samuel hace política. Claro, cuando exhibe a otros pastores que andan ahí agarraditos del guante con los políticos, pues claro, don Samuel no anda del guante con ellos, pues ya nos está echando de cabeza. Don Samuel se puso en el partido político contrario, y de hecho decían que todos los catequistas eran del PRD, que no eran del PRI. Esto yo lo escuché con mis propios oídos. Entonces, yo por eso les decía, hay un referente en donde nosotros llevamos en nuestro ser un modo de conducir la vida, esos principios que nos llevan a respetar profundamente valores trascendentales, que sean los valores universales, que son los que están en la conciencia humana. Eso es fundamental para que nosotros entendamos y aprendamos a leer el Evangelio, que aprendamos a leer el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que aprender a leer como lo leía don Óscar Arnulfo Romero, un ojo en el Evangelio y otro ojo en la vida, cómo ese Evangelio está siendo puesto a un lado en la organización de la sociedad. Pues, de modo, tenemos que intervenir nosotros y tenemos que generar los procesos de los pueblos, el proceso de las comunidades cristianas de base que se generó con la asunción del Concilio Vaticano II aquí en América Latina. ¿Quién fue quien primero atacó ese proceso de las comunidades de base, en donde se formaban los campesinos, donde se formaban los obreros, donde se formaban los habitantes de los suburbios, de los pueblos, como cristianos
que tocaban la vida y que empezaban a organizarse para organizar de otra manera la política, para organizar de otra manera la economía. ¿Quién fue? ¿Quién se echó primero encima de todo eso? Fue la iglesia oficial. Y les decían, cuando eran comunidades de base, yo me acuerdo que las discutidas y les aventaban, no son las bases, el evangelio viene desde arriba. O sea, no tenían fe, la fe de los indígenas y la fe de los campesinos no valía. La que valía era cómo habíamos nosotros retorcido la fe, los que estábamos en las cúpulas, y desde las cúpulas andábamos agarrados del guante con los poderosos. Esto, si ustedes van a ser itinerantes y predicadores del evangelio, tienen que entender que o generan procesos que cambien la mentalidad de la gente y que la gente se convierta en sujeto constructor de su historia, o pues van a andar haciendo allí castillitos y hacen allí mientras están ustedes, qué bonito abrió el padre, y se van y ya. No pueden hacer ese tipo, si van a ser itinerantes, ustedes tienen que aprender esto. No pueden estar haciendo nada más ir y aventar la bola y se regresan a su convento a descansar de su gran misión ahí. Ay, luego, no señor, si ustedes no están comprometidos en su propio espacio, generando la formación de personas que piensen distinto y que además tengan una presencia en la sociedad desde una perspectiva de incidencia, en una mentalidad permisiva, en una mentalidad que no le interesa a los pobres, que no le interesa el sufrimiento de tanta gente, y que soportan sistemas políticos deshonestos y soportan sistemas económicos deshonestos, siendo muy cristianos, y además se manejan en todos esos ambientes y además son cómplices de esos. ¿Cómo es posible? No, que no entiendan así su itinerancia, de andar nada más enajenando a la gente y ya, se acabó. Tienen que pensar en que las parroquias donde van a ir o los espacios donde van a estar se generen procesos en donde cambie la mentalidad de la gente y en donde se pongan de lado de los que están siendo dañados. Si en nuestro evangelio no hay una prioridad de los pobres como está bien claro desde la iglesia latinoamericana, y lo dice Francisco, lo dice con toda claridad. Yo acabo de ver un video que circuló en las redes y dice, por supuesto, estaba en la prensa, por supuesto que para la iglesia los primer lugar lo ocupan los pobres. El centro del evangelio es mirando a los pobres. Entonces, es para mí un gusto, pues al menos haberme acercado a ustedes por este medio, pero créanmelo, y no crean que les estoy diciendo esto que los dejé. No. Estamos defendiendo el agua en estos momentos, estamos contra un empeño de devastar toda una zona campesina, y se van a llevar de paso también a cabeceras municipales, pero ayer las cabeceras municipales pues están defendiendo eso los empresarios, y también el pueblo está allí, pero los campesinos están defendiendo, y los campesinos son los más dañados porque los campesinos tienen solamente el agua superficial. Todos estos pueden hacer pozos del tamaño de los que quiere hacer el gobierno para llevarse el agua y poner ellos también pozos tan profundos como ellos y estarse peleando por el agua, pero los campesinos tienen el agua en la superficie a 10 metros, 15, 20, 50 metros cuanto mucho. Pues todavía pueden arreglárselas para tener agua, pero si les van a dejar así, van a quedarse en la... Entonces tenemos una acción contra esto, en donde yo tengo que estar. Esta es la razón por la que desgraciadamente no puedo estar personalmente con ustedes, porque el tete a tete era lo más interesante, pero pues nos vemos en otro espacio, si quieren. Bien, pues que disfruten mucho su vida dominicana, y que Santo Domingo les llene de profetismo, les llene de coraje, de una parresía invencible, y que podamos cambiar a México. Esto es importantísimo, y el mundo de hoy.